Bien, pues voy a empezar a hablar sobre lo que es la existencia de Perú y México, o México y Perú como pueblos desde hace miles de años, ¿no? Eso que se menciona, que son pueblos milenarios y, bueno, ok. Los nacionalistas mexicanos y peruanos hablan de nuestros países como si fueran, tuvieran miles de años. ¿Sí? Escuché a un peruano, del que ya he hablado en otros videos, eh, que para justificar la existencia de un Perú milenario usa como ejemplo a otros pueblos milenarios, o a unos pueblos milenarios, ¿sí? este, como Egipto, como la India, como China. Y así como este peruano, hay mexicanos que hablan de un México de hace miles de años, o sea, desde los olmecas, desde que empieza la civilización. En el caso peruano hablan de Caral, o sea, o, o, u otros, ¿verdad? Otros pueblos que tienen mucho tiempo, pero ese no era Perú y ese no era México, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Que se escuden civilizaciones, de ejemplos de naciones tan antiguas, naciones históricas tan antiguas como Egipto, la India o China, toman el argumento de cunas y de civilizaciones. ¿Sí? Dice, bueno, es que hay algunos teóricos que dicen que son cunas de civilizaciones. Sí, 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 posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se generaron de manera aislada, diferente, ¿no? Pero eso no significa que prevalezca en el mundo con la misma influencia que los demás, ¿sí? Si lo andino y lo mesoamericano fue cuna de civilización por la cuestión de que nació aislada de los demás, eso no significa que tenga presencia en la actualidad, ¿sí? Entonces, pero vayamos por partes, tomemos el caso de Egipto. Desde hace miles de años ya se hablaba de Egipto en los mismos territorios que hoy se establece el Estado moderno de Egipto, ¿verdad? Que tiene el mismo nombre. Este, eh, no estoy diciendo que ese Egipto actual, ¿verdad? Sea el mismo de hace miles de años, ¿sí? Este, pero ese Egipto, ese nombre de Egipto, en esos mismos territorios, ya viene de los textos bíblicos, ¿sí? Que ya está escrito en la antigüedad, que influyó en los demás territorios cerca o lejanos. ¿Sí? Dice el amigo peruano que Alejandro Magno lo conquistó, ¿sí? Y eso ya lo hace ver como, bueno, pues como Perú, como México también en su caso, ¿no? También fueron conquistados, bueno, sí, pero eso es otra cosa, ¿sí? Es que Egipto ya había conquistado el mundo desde antes con su conocimiento, ¿sí? El mundo griego se nutrió con la geometría, con la matemática egipcia, ¿sí? Y con eso y otros conocimientos más, produjo filosofía. Entonces, y llevó ese conocimiento ya, digamos, procesado a Egipto, ¿sí? O sea, que llevó parte de ese Egipto a Egipto. ¿Sí? Alejandro Magno fue lo que hizo, llevó parte de Egipto a Egipto, ¿sí? O sea, Egipto sigue estando allí, ¿sí? El mundo se nutre de él y Egipto a su vez se nutre de otros pueblos antiguos, ¿sí? Egipto cambia con la influencia de otros pueblos que a su vez cambiaron por la influencia de Egipto. Entonces, aquí es la gran diferencia de que no se está entendiendo eso, o pareciera que no se quiere entender, ¿sí? Este, ¿Y qué pasaba en América? Los pueblos mesoamericanos se influían mutuamente, ¿sí? Los pueblos que vivían en esta región histórica llamada Mesoamérica, ¿sí? Pero por otra parte los pueblos andinos también se influían mutuamente, pero aparte, ¿sí? Pueblos mesoamericanos se influían y pueblos andinos se influían, ¿sí? O sea, una cosa es que tú en tu casa, ¿sí? Tengas grandes ideas y de ahí no salgas, ¿sí?
Y esas ideas te las cuentas a ti mismo, ¿sí? Sí. Otra cosa es que gente de fuera, ¿verdad? Uno de ellos genere grandes ideas y se la cuente a otros, ¿sí? Que a su vez esos otros, con esas ideas, probablemente hagan grandes cosas, ¿sí? Los demás recordarán que gracias al conocimiento generado por esa persona, ¿sí? Eh, Gracias a ese conocimiento que hizo fulano, sultano ahora ha producido grandes cosas, ¿sí? Lo que prevalece es lo que se comparte. Eso es lo que prevalece en los demás, ¿sí? Y eso tú te vas a beneficiar tú, ¿sí? De aquello que produce el otro, que algo generó, o sea, a ti se te ocurre una idea, el otro mejor produce algo y después te puede servir a ti, ¿sí? Pero ese no lo generó de la nada, salió también de parte de tu conocimiento, ¿sí? Si tú vives, por ejemplo, sumergido en tus pensamientos, solo quedará en ti ese pensamiento y morirá contigo, ¿sí? Porque ahí te quedaste. Cuando llegan los españoles a América, lo que está llegando con ellos son todos esos pueblos, ¿sí? Incluido Egipto. Todos esos adelantos que traían los españoles de esos pueblos antiguos llegaron a estos pueblos prehispánicos que ya estaban aquí en América, ¿sí? No es que los españoles fueran gigantes, ¿sí? Con esa tecnología que traían, es que venían parados en hombros de gigantes. Los gigantes son aquellos pueblos antiguos, ¿sí? Y los españoles venían encima de ellos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Egipto llegó también a lo que hoy es México y a lo que hoy es Perú, ¿sí? De manera simbólica, también lo estoy diciendo. En parte, Egipto también conquistó a México y Perú. Egipto conquistó también a México y Perú, ¿sí? El antiguo Egipto influye sobre los antiguos pueblos. En este caso sería el antiguo Egipto influye sobre los antiguos pueblos mesoamericanos y andinos, ¿sí? Pero esos pueblos mesoamericanos y andinos no influyen en el antiguo Egipto, ¿sí? En parte porque ese antiguo Egipto ya no existe, sino que se está renovando constantemente, perdón, se está renovando constantemente. ¿Sí se entiende? Entonces, eh, Egipto influye en los pueblos mesoamericanos con el encuentro que tienen con Cortés y Pizarro y toda su gente, ¿sí? Pero ya estos pueblos ya no influyen en el antiguo Egipto. No, entonces no se puede comparar una cosa con otra, un pueblo con otro, ¿sí? Egipto influye en la civilización occidental que a su vez se impone por el avance que tiene en América, ¿sí? Pero los pueblos americanos, insisto, ya no influyen en el resto del mundo porque ya llegaron tarde al desarrollo. Entonces, todos esos adelantos van a influir en otros pueblos, pero el pueblo que tiene menos adelantos tecnológicos influye casi nada en los demás pueblos, ¿sí? Entonces, en gran parte, el mundo prehispánico, pues, morirá por la escasa influencia en ese mundo. Eso, o sea, esto es así, ¿verdad? Lamentablemente o afortunadamente, no sé, cómo lo quiera ver cada uno, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que el occidental se impuso? Por eso mismo, ¿verdad? El cambio tecnológico, ¿sí? Ahora, aquí yo creo que viene lo medular de todo esto, ¿sí? Hay una idea errónea con los nacionalismos mexicano y peruano, ¿sí? Incluso lo piensan algunos hispanistas, ¿sí? Se piensa que la columna vertebral, ¿sí?, de ambos países es lo mesoamericano por una parte y lo andino por otro, ¿sí? Que a esa columna vertebral de lo mesoamericano y lo andino se le añade lo hispano o lo occidental, hablando genéricamente. Pero es que no es así, no es así.
En realidad hubo un giro, hubo un cambio, y lo vertebral ahora será lo hispano o lo occidental, hablando genéticamente, ¿sí? Hubo un cambio, ¿sí? Y a ese mundo hispano o occidental se le añade las características mesoamericanas o andinas, o las particularidades de cada pueblo prehispánico, ¿sí? Yo creo que esto es lo esencial, ¿sí? Para entender lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Entonces, si los supuestos hispanistas, como este amigo que menciono, de Perú, no lo entiende así, entonces es que no es hispanista, ¿sí? Sino que que se disfraza de ello para su verborrea patriotera. O sea, si no se está entendiendo así, entonces no es hispanista, ¿sí? Entonces, si hubo un giro, si hubo un cambio, lo que hay es algo nuevo, algo totalmente nuevo, algo diferente a lo que había. ¿Sí? Luego, si hay ese giro, no se puede hablar de una continuidad después de la conquista. ¿Sí? No se puede hablar de un pueblo milenario, ¿sí? Sino de pueblos que existieron antes de y, y otro pueblo que existió después de. No hay una continuidad, hay un cambio muy fuerte, ¿verdad? En todo esto. Repito, o sea, porque a veces se quiere decir, bueno, es que también Egipto cambió mucho. Sí, pero espérame, hay una gran diferencia, ¿sí? Egipto influyó en los pueblos que después llegaron a cambiarlo, pero ese pueblo ya había sido influido por Egipto, ¿sí? Entonces, en cierto modo, es un retorno, es un vuelco para dinamizar Egipto, para que no se mantenga estático, ¿sí? Este, ¿Sí se entiende? O sea, ya en parte, por eso quiero hablar de esa diferencia. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? No se quiera decir, nuestro pueblo es milenario, porque mira, como por ejemplo Egipto pasó esto, eso. No es lo mismo, porque, repito, Egipto influyó a sus pueblos y a su vez lo cambiaron. Acá fue algo completamente diferente, ¿sí? Fue el encuentro de algo, de esos pueblos con algo completamente desconocido, que traían una tecnología y un avance que eran completamente diferentes y que lo cambiaron rotundamente de manera que dieron un vuelco en lo estructural y lo podemos ver ahorita. Nuestros pueblos son occidentales, con las características, sí, típicas de cada cultura donde llegó si lo quieren ver así, o como occidental o como lo quieran ver, pero al final de cuentas eso es lo esencial, ¿verdad? De ese mundo, con las características típicas de cada región, pero que se adhieren a ese mundo. ¿Sí? Pues utilizar a China o a la India como similar de pueblos milenarios con Perú y México es algo fuera de lugar, no encaja, ¿verdad? Con el mundo real. Este, pues es que hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces no podemos construir, digamos, sobre puntos falsos. Hay que construir sobre los puntos fuertes que tenemos. Porque si construimos sobre todos estos discursos sobre puntos falsos, se nos van a caer en algún momento dado. Bueno, hasta luego.